¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les traigo el primer capítulo del libro de La oración del corazón de Jean Lafrance y dice, sin más preámbulo, la peregrinación al corazón, la conversión. Dice, el cristiano vive, pero no es consciente de lo que lleva en él. Es un adormecido que deja dormitar en su corazón las energías del espíritu. En el Evangelio, Cristo no cesa de repetir que hay que velar y orar tras la puerta esperando su vuelta. Velad, estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Eso está en Mateo. Cristo nos advierte que vendrá de noche, dándonos a entender por ello que no hay que dormirse. Durante su agonía reprochará a sus apóstoles que duerman. Simón, duermes, ni una hora has podido velar. Marcos 14:37. Por eso Jesús contrapone al hombre que vela, el siervo que se olvida de Dios. A las vírgenes prudentes opone las vírgenes necias, que no esperan la vuelta del esposo. Los padres de Oriente nos dicen que el único pecado es no ser sensible a Cristo resucitado, no esperar al que no deja de llamar a la puerta de nuestro corazón, pues no hay que engañarse sobre el sentido de la vuelta de Cristo. El Señor no viene a nuestro encuentro desde afuera, sino que es el mendigo de amor que llama desde dentro. El Espíritu Santo gime en el fondo de nuestro corazón y espera la liberación de un nuevo nacimiento. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Se trata, a buen seguro, de una cena interiorizada que el Señor toma con nosotros, en la cámara alta de nuestra alma, y que nos hace morar en Él y a Él en nosotros. De este modo la oración continua aparece siempre en línea recta con la Eucaristía perpetua, es decir, aparece la oración continua en presencia de Dios de manera permanente. Despertar al recuerdo de Dios. Se da en el hombre de oración una calidad de atención y de escucha para sorprender su corazón en delito flagrante de oración. Acá una aclaración que el autor utiliza el término corazón en delito flagrante de oración en un sentido positivo y no como si se tratase de forma negativa como un hecho delictivo hacia alguien. Por el contrario, lo enfatiza por la disposición en la concentración de quien está en oración. Es una actitud, dice Jean Lafrance, que moviliza todas las fuerzas, las energías y disponibilidades del corazón para no faltar a la cita. En las vírgenes prudentes, acá el término vírgenes prudentes hace referencia a un concepto bíblico, específicamente a la parábola de las 10 vírgenes que aparece en el Evangelio de Mateo. En la parábola, 5 de las vírgenes son descritas como prudentes porque tienen suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las otras 5, las necias, no lo tienen y no están preparadas para la llegada del novio. Es esta tensión la que parece regir en el reparto, para que no sea un reparto cualquiera. Hasta tal punto las jóvenes tienden hacia el que debe venir y que lo es todo para ellas. Mezcla de soledad y de comunión, determinada por el ardor de la espera y la preparación del encuentro. Todos los valores que encontramos en el capítulo 7 de la regla de San Benito, cuando dice que el monje debe huir del olvido de Dios, ¿no es cierto? La ligereza del espíritu, la distracción alocada, aceptada como estado del alma habitual. San Benito, acá hago una aclaración, al hablar de la necesidad de huir de la distracción y el olvido, está alertando contra la asedia, que es uno de los mayores peligros en la vida monástica,
en la vida monástica y en la vida que uno quiera llevar como cristiano en realidad. Pues puede llevar a la persona a perder el propósito y la intensidad de su vida espiritual. También podemos relacionar la asedia con la falta de entusiasmo o sed de Dios, que de hecho eso significa la asedia, falta de entusiasmo, falta de sed de Dios. ¿A cuántos nos ha pasado? Entusiasmo justamente significa estar inspirado por Dios o tener a Dios dentro. La raíz de la palabra es enteos, que significa en Dios. El término entusiasmo proviene del griego entusiasmos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque se han escrito Biblias en griego, por supuesto, las traducciones distintas que han habido, y en esas Biblias aparece el término entusiasmo. ¿Por qué pues esta vigilia atenta? Sencillamente porque se espera siempre a alguien al que ya se ha oído. La palabra de Dios se dirige cada día a nosotros, y por eso es preciso escuchar su voz y no endurecer el corazón. Entonces solo una cosa se convierte en lo único necesario, el encuentro, la comunión con Cristo que viene. Nada debe ser preferido a este encuentro con Jesús, el esposo de la iglesia. El hombre de oración es pues un hombre en vela que ora de noche, pues se sitúa en los confines del tiempo y de la eternidad para esperar la vuelta de su Maestro. Deja resonar en su corazón la queja que orquestan las palabras de Jesús sobre la oración continua. Velad y orad. ¿No podéis orar un poco conmigo? Fíjense ese llamado. Esto viene del Evangelio de Mateo y se refiere a las palabras de Jesús en el jardín de Getsemaní, poco antes de su arresto. Jesús les pide a sus discípulos que se mantengan alerta y en oración mientras Él se prepara para enfrentar su pasión y muerte. Pero conocemos lo que sigue y como dice Pascal, Jesús está siempre en agonía hasta el fin del mundo. Pascal, en su obra Pensées, significa literalmente pensamientos en español. Hace referencia a la idea de que el sacrificio y el sufrimiento de Jesús no son eventos aislados que terminaron con su muerte en la cruz, sino que siguen siendo una realidad espiritual constante en el mundo. Estamos hablando de Blaise Pascal, el mismo que se destacó en el campo de la ciencia, particularmente en la física, las matemáticas y la química. Quien haya estudiado ingeniería habrá escuchado su nombre. La misma queja resuena, dice Jean Lafrance, todavía en nuestro mundo. ¿No podéis orar un poco conmigo? Pero dormimos durante ese tiempo, como los discípulos. Estamos atontados y no sabemos qué responder. En el huerto, Jesús vive plenamente el misterio de la oración que ha enseñado a sus discípulos. Él, que pasaba la noche en la oración de Dios, ora con ardor y perseverancia, el rostro en el suelo, ora con fe, pues sabe que todo es posible al Padre. Ora en fin en abandono. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Los grandes espirituales y los santos han orado siempre de noche. Isaac el Sirio dice que cuando el Espíritu Santo establece su morada en el corazón del hombre, éste no puede ya dejar de orar. Cuando duerme o cuando vela, la oración no se separa de su alma. Y el peregrino ruso dirá, el peregrino ruso es un libro, ¿no es cierto? Que en algún otro video lo vamos a tratar, me parece fabuloso ese libro. Me acostumbré de tal manera a la oración, decía el peregrino, que no la abandonaba nunca. La sentía resonar dentro de mí, no solo cuando estaba despierto, sino también durante el sueño, sin interrumpirse por un solo instante, cualesquiera que fuesen mis ocupaciones. A ese estado había llegado el peregrino ruso, mediante la oración continua. Lo resaltado en
en violeta es porque hago cita de otro libro, y lo resaltado en azul, aclaro, son notas mías. Dice Jean Lafrance, algunos espirituales han llegado a reemplazar el sueño por la oración continua. Olivier Clement, teólogo y escritor francés, habla del obispo de San Francisco que no se acostaba nunca, se adormecía unos momentos en su sofá y oraba sin cesar. Pero el que no ha encontrado la oración perpetua debe dormir, pues el sueño es, en cierto modo, un estado de éxtasis. Existe un estado místico fundamental que todo hombre conoce, es el sueño profundo. Y este sueño es necesario. El sueño profundo no es un sueño sin sueños, es decir, no es un sueño sin imágenes, es un sueño lleno de visiones. Acá añado en este punto que uno de los fines que tiene este video es el de poder estar atentos a la propia lectura. ¿Hay algo más importante y trascendente que hacer ahora mismo? Pregunto, interpelo. Por supuesto, estar atento al temor de Dios. Se comprende así por qué los espirituales aconsejaban entrar en la noche como en un santuario en el que Dios nos va a visitar. Convendría aquí anotar todos los consejos de los padres del desierto, que nos invitan a dormirnos rezando, y también todas las oraciones de la liturgia en las que se pide que se alejen los fantasmas de la noche. Visita esta casa, que los santos ángeles vengan a habitarla. En pie, clama en la noche cuando comienza la ronda, como agua derramada tu corazón ante el rostro del Señor, alza tus manos hacia Él. Lamentaciones. En algunas versiones de la Biblia del pueblo de Dios se lee: levántate, grita en la noche, al comienzo de la vigilia, derrama tu corazón como agua ante la presencia del Señor, alza hacia Él tus manos por la vida de tus niños que desvanecen de hambre en las esquinas de las calles. Llega un momento en el que el inconsciente está tan saturado de oración que las ensoñaciones se convierten en un medio de comunicación con Dios. Son los sueños. Es decir, uno internaliza tanto la oración continua como lo que experimenta el peregrino ruso, que el propio sueño se vuelve más lúcido. No es el sueño común y ordinario que uno tiene. Es más, si uno lleva una vida vigílica desordenada, sus sueños van a ser desordenados. ¿Y qué es lo que puede ordenar nuestra vida común, nuestra vida de vigilia común, ordinaria? La oración. Al ordenar así el caos que pueda haber durante el día, nuestros sueños también se van a ordenar. Por eso hay muchos grandes santos que han tenido sueños muy eh, de poco tiempo, es decir, apenas les bastaba dormir unos minutos para estar luego activos durante todo el día. Otro tanto se podría decir del final del sueño. El que quiera entrar con un poco de seriedad en una auténtica vida de oración descubre la importancia del momento de levantarse y del tiempo que lo separa de la oración. Hay que levantarse en cuanto uno se despierta. Hoy mismo se habla mucho de esto. Los neurocientíficos y demás especialistas hablan de levantarse apenas uno se despierta. Si es que tiene las condiciones de salud necesarias para hacerlo, ¿no? Normalmente, una persona se despierta hacia las 6 de la mañana, pero la mayoría de los hombres modernos se dan media vuelta y se vuelven a dormir con un mal sueño. En realidad, no hay que hacerse violencia para velar, ni hay que dormir demasiado. Ocurre lo mismo que con el ayuno. Cada uno debe encontrar su ritmo personal. Y acá debo agregar algo muy importante. Esto en azul, vuelvo a decir, son anotaciones mías, que si sufrís de ansiedad, de taquicardia, depresión,
No pudiste dormir bien durante la noche por mil motivos, pues no se trata de tu caso. Si sufrís de insomnio o algún otro problema que altere tu sueño, me gustaría profundizar esos temas en otro video, ya que la ansiedad, la depresión, el estrés, los ataques de pánico, no solo son temas de moda, sino que son reales, son verdaderos retos. ¿Y cuánto provecho se puede sacar de esos infiernos para enfocarnos en Dios? Dios bendiga a quienes tengan esos padecimientos como yo los he tenido, que los bendiga. De hecho, los ha bendecido ya. No creas que por padecer de las peores situaciones oscuras de la mente, Dios te ha hecho a un lado. Míralo como una maravillosa oportunidad. Espero pronto poder profundizar sobre estos temas de Dios, sobre estos temas. Dios quiera. ¿Por qué? Porque me parece muy importante hablar sobre el tema de la ansiedad, los ataques de pánico, la, la presión alta, la presión baja, cuando se presentan esas situaciones. eh, Son en realidad retos para poder enfrentarlos, para poder superarlos. Eh, pero son estados caóticos, eh, los cuales pueden ser ordenados a través de la oración. Es como para hacer un video aparte, o varios videos en realidad. Hay mucho material sobre eh, depresión, ansiedad, ataques de pánico, fobias, temores en general, temores infundados en YouTube. Está lleno de esos materiales, pero me gustaría hacer algo especial sobre eso. La diferencia entre mente, conciencia, la diferencia entre atención, vigilia, sueño, despertar. El patriarca Atenágoras dormía poco, pero era visitado por los sueños. Atenágoras fue un filósofo teólogo cristiano del siglo II, conocido principalmente por su obra de defensa del cristianismo titulada Apología, Apología por los cristianos, dirigida al emperador romano Marco Aurelio. Y contaba Olivier Clement, el teólogo y escritor francés del que hablábamos, que sus decisiones importantes las había tomado después de estos sueños, como en la Biblia. El griego de los 70 traduce sueños por éxtasis. Septuaginta, que significa 70 en latín, es una traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo, realizada por un grupo de eruditos judíos entre los siglos 3 y 2 a.C., en Alejandría, traductores del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Este nombre proviene de la tradición de que 70 o 72 sabios participaron en la traducción de aquel libro, de aquellos libros del Antiguo Testamento. Cuando iba a encontrarse con el Papa Pablo en Jerusalén, tuvo la visión de un cáliz sobre una colina. Él y el Papa subían la pendiente por ambos lados hacia el cáliz común. Algo semejante de la experiencia de Roger Schutz con el Concilio de los Jóvenes. La experiencia de Roger Schutz, agregó, con los jóvenes, estuvo vinculada a la creación de un movimiento ecuménico. Ecuménico significa que un movimiento ecuménico, reunión ecuménica, es donde se participan distintas corrientes de pensamiento, distintas corrientes del catolicismo, con diferentes interpretaciones del cristianismo en general, del catolicismo en general, en un mismo encuentro, que promovía la unidad cristiana y la paz sin importar las divisiones históricas entre las diferentes denominaciones. Los grandes espirituales apenas duermen, dice Oliver Clement. En el hombre que no ha alcanzado la oración perpetua, la falta de sueño provoca desórdenes psicopáticos. En el hombre que no ha alcanzado la oración perpetua, la falta de sueño provoca desórdenes psicopáticos. Un psicólogo me decía hace poco que se habían hecho experiencias en los gatos y que hoy se sabía con certeza que el sueño paradojal, término paradojal se refiere a la contradicción aparente entre los diferentes aspectos del sueño REM, aunque el cerebro está muy activo, el cuerpo está esencialmente paralizado. Además, el sueño REM
ocurre en la parte más profunda del ciclo del sueño, lo que crea una sensación de contradicción, dado que se asocia con los estados de reposo y desconexión del cuerpo. Y fíjense una cosa, casualmente, o no tan casualmente, cuando uno ingresa hacia el sueño, los sentidos externos, la vista, el olfato, el tacto, se van apagando. Es como que se apagan y se activan sentidos internos, como la senestesia y la kinestesia. Y nos valemos en el sueño de la memoria, de lo que hayamos hecho en el día, o lo que hayamos hecho en la semana incluso. O nos valemos de la construcción de esos sueños de nuestra propia biografía. Entonces aparecen elementos y personas en ese sueño que tienen que ver con nuestra vigilia, nuestra biografía. Así el hombre que ha alcanzado el estado de oración perpetua es un hombre que vive en la realidad. Ya no tiene nada que soñar, pues él sueña lo real y penetra lo más íntimo de la creación y de los corazones. En él el estado del sueño profundo se ha convertido en una unión consciente con Dios. Los que caminan hacia la oración continua deben dormir para no apartarse de Dios, pero han de hacerlo después de haber orado, porque para que su sueño esté bañado de oración. Qué buena práctica es esa. Peguy, Charles Peguy, escritor, poeta y ensayista francés, dice que la vida es ese sueño profundo en el que el hombre se abandona entre las manos de Dios. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. ¿Le suena de algo esa frase? Existe, pues, una unión profunda entre sueño y oración. Y acá digo yo, claramente a este punto quiere llegar Jean Lafrance, por lo menos en este capítulo. Y por eso el hombre debe despertar, pues vive continuamente olvidado de Dios. El sueño físico no es más que una señal de un sueño espiritual mucho más profundo que hace vivir como un autómata o un sonámbulo. Estamos dormidos, completamente dormidos durante el día. Aunque pensemos que estamos despiertos, lúcidos, estamos dormidos muchas veces por el hecho de olvidarnos de Dios. El hombre olvida que existe, o más bien olvida que Dios está presente continuamente en su vida para darle la existencia. También se olvida de que el mundo y los otros existen en este influjo creador de Dios. Al perder la memoria de su fuente, ha perdido la memoria de Dios, la memoria de la que habla San Benito en su regla. Es muy interesante que San Benito haya hecho hincapié en la memoria de Dios. Por eso despertar es el gran tema de la ascesis. Nepsis. Nepsis quiere decir sobrio, despierto, lúcido, atento. Pues Cristo no deja de llamar a la puerta del corazón. Es preciso velar y despertar. Las dos palabras van juntas, porque el tiempo en que vivimos es un tiempo que Cristo puede desgarrar en cualquier momento para venir. Según la bella expresión de Guardini, el momento presente es el guiño de amor que nos dirige Dios. Muéstranos tu rostro de ternura. El hombre así despierto debe aprender a convertirse en vigilante, es decir, en un ser que espera pacientemente el silencio, que el rostro de amor de Dios quiera revelarse a los ojos de su corazón. Orar se convierte entonces en una larga espera, muda y silenciosa, animada por un intenso deseo de ver el rostro del Padre. La disciplina de este estado de alerta, es decir, de sobriedad, de nepsis, están pues ligadas al dominio del tiempo. Si el aspirante a la oración interior está impaciente
por ver el rostro de Dios, su oración correrá peligro de convertirse en un movimiento en el que cambia continuamente sus términos de referencia. La impaciencia es el peor enemigo, y en la paciencia, entiendo, se encuentra el amor. Debe, pues, aprender a dominar el tiempo y a colocarse en presencia de Dios, sin tratar de huir ni de dar a esa presencia un contenido racional o emocional, como el aldeano de Ars. Debe poder decir: yo le miro y él me mira y somos felices juntos. Haced esta experiencia y veréis cuán insoportable es este silencio a nuestra naturaleza inestable y cambiante. Claro, nadie está acostumbrado al silencio. Nuestra mente necesita continuamente ser estimulada, y así se producen muchos desequilibrios y olvidos de Dios. Si os sentáis en una habitación y os decís: estoy en la presencia de Dios, esto está en lila, violeta, pero es del propio libro. Lo aclaro. Al cabo de un instante os preguntaréis: ¿cómo se puede llenar esta presencia de una actividad que ahogue la inquietud? Durante los primeros momentos os sentiréis bien, porque estáis cansados, y sentarse supone un descanso. Estáis confortablemente instalados en un sillón. El silencio de vuestra habitación os da una sensación de quietud. Todo esto es cierto, pero si superáis este momento de descanso natural y permanecéis en presencia de Dios, cuando ya hayáis recibido de la naturaleza física, es decir, de todas esas sensaciones, todo lo que de ella podéis recibir, veréis que es muy difícil no preguntarse: ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo decir a Dios? ¿Cómo me dirijo a Él? Es tan silencioso. ¿De veras está aquí? ¿Cómo podré tender un puente entre esta ausencia muda y mi inquieta presencia? El silencio de Dios es una realidad más difícil de llevar al comienzo de la vida de oración, y sin embargo es la única forma de presencia que podemos soportar, pues todavía no estamos preparados para afrontar el fuego de la zarza ardiendo. Es preciso aprender a sentarse, a no hacer nada delante de Dios, sino a esperar y gozarse de estar presente al presente eterno. Esto no es brillante, pero si se persevera, irán surgiendo otras cosas en el fondo de este silencio e inmovilidad. ¿Qué sucede en el interior de este silencio? Tan solo una bajada cada vez más vertiginosa hacia las profundidades de nuestro corazón, donde habita ese misterio de silencio que es Dios. Por eso hay que callarse, mirar, escuchar, con un amor lleno de deseo. Si supiéramos tan solo mirar con toda la profundidad de nuestro ser el rostro de Cristo, ese rostro invisible que no podemos ver sino volviéndonos hacia nuestra propia intimidad y viéndole emerger de ella, quedaríamos deslumbrados ante ese rostro, que no se parece en nada a lo que nosotros podemos imaginar. En su cántico espiritual, Juan de la Cruz dirá que los ojos del amado que buscamos sin cesar están dibujados en nuestras entrañas. Y aquí están los cánticos. Oh alma, herida de amor, que te has quedado sin poder vivir. Oh alma, no temas, que por medio de esta herida vivirás. El amor me ha hecho andar como si fuera un loco, desesperado en la locura de su amor, por caminos tan nuevos, que ni siquiera sé de qué se trata. Claro, son estados incomprensibles para la mente común, son estados de otra naturaleza. La perseverancia en la oración no tiene pues como objeto enseñarnos
este rostro desde fuera, sino hacernos excavar más profundamente para que surja de nuestra propia profundidad. Kierkegaard fue un filósofo, teólogo y escritor danés, considerado uno de los pensadores más influyentes en la filosofía existencialista. Se ha acercado mucho a este misterio de la oración. Kierkegaard, cuando dice: la oración no está fundada en verdad cuando Dios escucha lo que se le pide. Lo es cuando el que ora continuamente, debe ser, rezando, hasta que sea él mismo el que escuche lo que Dios quiere. El que ora de verdad no hace más que escuchar. La oración excava nuestro corazón de piedra y hace saltar un la bemol, musicalmente hablando, que toca el corazón de Dios. La oración perseverante nos hace alcanzar la verdad de nuestro ser. En el interior de este silencio es donde brota nuestra oración. Es un largo grito silencioso, una queja, un gemido que transforma todo nuestro ser en oración. Oh Dios de mi alabanza, no te quedes callado, y yo soy solo oración. Salmos 109, 1 al 4. Bellísimo. Para que esta oración brote sinceramente del corazón de un hombre, sacerdote o religioso, son necesarios con frecuencia muchos años, porque es la oración de un niño. Se comprende por qué Cristo nos manda a hacernos niños, a hacernos como niños. Mateo 18, 1 al 4. Si un niño exige alguna cosa a sus padres, ellos no se lo dan o no deberían dárselo mientras no cambie de actitud, pero si lo pide con dulzura diciendo si os parece bien, no con los labios, sino desde el fondo del corazón. Esto habla de una actitud interna. Entonces, no se podrán resistir. Dios resiste porque exigimos. Es clave eso, tenerlo muy en claro. El día en que no lo hagamos, lo conseguiremos todo. Nos mostrará su rostro y empezaremos a amar ese rostro. Es decir, uno intenta buscar a Dios como queriéndolo tomar con esa intención. Él se aleja. Pedir o exigir desde el corazón interna y verdaderamente. Expliquémonos todavía un poco más sobre ese misterio de la súplica, pues es la tela de fondo sobre la cual está tejida toda la enseñanza de Jesús sobre la oración continua. Cuando Jesús nos pide que oremos sin cesar, sin desanimarnos nunca, y cuando nos presenta el ejemplo del amigo inoportuno, o la parábola del juez que se hace rogar largo tiempo, elige situaciones límites en las que la perseverancia consigue ablandar el corazón del amigo y del juez. Dios está siempre al lado del que es duro de oído, y lo traslada inmediatamente al plan del Padre. Y Dios no hará justicia a sus elegidos, que están clamando a Él día y noche, y le va a hacer esperar. Os digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Muchísimo. Dios desea darnos todo. No tiene en absoluto el menor deseo de negarnos nada. Es preciso que se lo pidamos, amablemente, educadamente, diciendo por favor y gracias. Se plantea aquí una pregunta. Cuando un hombre no sabe orar, porque es orgulloso o bien porque se apoya demasiado en sí mismo, y no quiere colocarse bajo la misericordia, ¿qué puede hacer? Es preciso que se manifieste de manera especial el rostro de Dios para sacarle de ese estado, convertirle y sumergirle en la humildad. Esta manifestación no es infalible. Dios responde a todas las llamadas, pero cuando no hay llamada, se precisa una iniciativa nueva y gratuita de la misericordia de Dios para derrocar el orgullo de su pedestal
y resucitar a ese muerto que no sabe dialogar. Dios contesta siempre a quien le pide, es gratuito e inefable, e infalible, perdón. No lo puede resistir. Inefable también es Dios, podría decirse. Es como decir inexplicable, insondable. Solo nos queda pedir perdón a Dios por nuestro orgullo, aunque no sepamos exactamente en qué consiste, porque desde el momento en que lo rechazamos en nuestra mente, solo queda pedir a Dios que haga lo demás y que reduzca a cenizas ese mal en nosotros. Comprendemos que es un círculo vicioso. Hay que orar para ver el rostro de Dios, y para orar es preciso haber vislumbrado ese rostro. Sobre esto, Cavacillas, Nicetas Cavacillas, dice cosas extrañas y nos da la clave para escapar del olvido de Dios. Al dirigirse a seglares que viven en el mundo y que no pueden practicar técnicas complicadas, dice: mientras camináis por la calle como autómatas o hacéis cualquier cosa, no se os pide que améis a Dios primero, sino que recordéis que Él os ama con un loco amor, manikos, eros, expresión griega que puede traducirse literalmente como amor maníaco o amor delirante. Es el amor de Dios. Os ama hasta tal punto que, aun siendo impasible, ha salido de su impasibilidad para demostrarnos su amor. Ha inventado la kenosis, ha muerto de amor en la cruz. Mirad cómo nos ha amado. Aquí el significado de kenosis en griego, que significa vaciamiento o despojo. La conversión, metanoia, un término que ya habíamos visto en el video anterior. Por la disciplina del despertar, el hombre es conducido al borde de la conversión. ¿Cómo hubiera podido apartarse del pecado y amar a Dios con todas sus fuerzas, si no hubiera sentido nunca a Dios como un mendigo de amor? El Señor nos manda a amarle con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas, pero ¿cómo podemos amar a aquel a quien nunca hemos visto? ¿Y cómo se aprende un amor así? Conocemos al Señor por su acción en el alma, porque sabe que es su huésped. Cuando el Señor se oculta en la sombra, le desea y le busca en medio de lágrimas. ¿Qué sucede entonces cuando los ojos del hombre se abren sobre este rostro de Dios loco de amor? ¿Qué cambia su visión del mundo? Como le cambió a San Pedro cuando Cristo le miró en su pasión. Dice el padre Molinier que a la vez recibe la revelación del corazón de Cristo y la de su pecado. Comprende que su traición no ha tenido lugar esta mañana, sino que no ha dejado de hacer sufrir a Cristo a lo largo de su vida ordinaria. Desde el comienzo, Pedro ha perseguido un rostro de Jesús. Este es su pecado. No el único si se examina con meticuloso rigor, pero el único que Dios quiere de verdad verle llorar. Los demás son o despreciables a los ojos de Dios o consecuencias de este pecado fundamental. Pedro no ha podido comprender este pecado hasta que no ha entrevisto el rostro de amor infinito que persigue. Pero no puede descubrir este rostro sin descubrir al mismo tiempo qué le persigue. El pecado de Pedro consiste precisamente en ignorar, por culpa suya, el rostro más profundo y más precioso de Cristo. Le resulta imposible descubrir este rostro sin descubrir a la vez que lo rechazaba en el fondo de su corazón, que no quería bajar más allá para perderse en la adoración, como el discípulo que Jesús amaba y que descansaba su cabeza sobre su pecho. Al contemplar la conversión de Pedro, captamos a lo vivo el movimiento de retorno que se opera en el corazón de todos los convertidos. La decisión no procede de ellos, sino de una iniciativa de Dios que les revela su rostro de ternura. Por eso la gracia de la conversión no es, en principio, una gracia de fuerza, sino de luz. Una luz que no podemos fabricar nosotros mismos.
Dios no nos pide que la fabriquemos, sino que la aceptemos y nos dispongamos a recibirla esperándola con deseo. Esta es la fidelidad de los que velan esperando la vista del Maestro, como decíamos más arriba. Decimos que la conversión es pasivamente activa porque supone nuestro consentimiento. En todo caso es algo que se sufre y no algo que se fabrica, porque es el eje de nuestra vida el que cambia. Es lo que le sucedió a Agustín, Claudel, al padre de Foucault, etc. Por nosotros mismos no podemos llegar hasta allí, aunque podemos mejorar los medios con nuestras súplicas a Dios, no podemos cambiar la meta. Habría que precisar aquí que este movimiento de conversión que hemos visto en Pedro, en Pablo y en todos los grandes convertidos, es el mismo que se da en nuestro corazón. Dicho de otra manera, para convertirse de verdad y por consiguiente confesarse, hay que hacerse lo más posible a la mentalidad de Pedro en el momento en que estaba a punto de negar a Jesús con la convicción de que nada podía ya detenerlo. Si no era una luz para la que no estaba preparado en modo alguno y que vio brillar en la mirada fulminante de Jesús. San Isaac el Sirio decía que el arrepentimiento conviene siempre y a todos, tanto al pecador como al justo, y que debería ser el estado normal del cristiano que tiene el corazón triturado y contrito, y que vive el sacramento de la reconciliación. El mismo Isaac añadía: el arrepentimiento, metanoia, no debería terminar ni en el tiempo ni en sus obras hasta el momento de la muerte. Así en la vida de los padres del desierto se lee que cuando Sisoés el grande iba a morir, los ascetas acudieron a él, y según la costumbre le dijeron: Padre, dinos una palabra. Y Sisoés respondió: ¿Qué podrías deciros? Todavía no he empezado a arrepentirme. De nuevo resueno aquí la breve oración que da ritmo a toda la espiritualidad del oriente cristiano, la oración de Jesús, que sería mejor llamar oración a Jesús. Interesante lo que dice. Y que se estereotipó hacia fines del siglo, está mal copiado acá, y en el siglo XIV, en Athos, en la expresión: Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, pecador. Aquí en la metanoia es sencillamente la oración del publicano del Evangelio: Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Levítico. Hay que entender bien que este arrepentimiento tiene un sentido no solo moral o sentimental, como un sentimiento de culpabilidad después de una infracción o de un pecado, sino que tiene un sentido global, personal y ontológico, en el sentido de que comprende el ser total del hombre, que significa el retorno de toda la existencia. Metanoia, meta, es la vuelta, noia. Nous, mente, el centro del ser humano, lo que corresponde al corazón en el sentido espiritual. Es el nosotros, no la inteligencia en el sentido intelectual, sino el centro del hombre, lo que corresponde al corazón. En este sentido, la contrición es una cosa totalmente diferente de un sentimiento de mala conciencia o un ersatz de culpabilidad. Ersatz, en una palabra alemán, un sustituto o imitación de algo genuino, en este caso refiriéndose a una falsa culpabilidad o arrepentimiento. Es el corazón quebrantado y roto. La bienaventuranza de las lágrimas. ¿Han escuchado hablar del don de las lágrimas? En este movimiento de conversión que se hace contemplación del amor loco de Dios para con nosotros, se sitúa un gran misterio, el de las lágrimas, o la dicha de las lágrimas. Pedro salió fuera y lloró amargamente. Hasta aquí tenía un corazón de piedra, una especie de caparazón de mármol.
provocado por el pecado, que desconocía, aunque en algunos momentos tenía conciencia de un cierto malestar, más cercano a un sentimiento de culpabilidad que a la verdadera contrición. Comprende entonces, por la experiencia personal, que la contrición es verdaderamente otra cosa, que sus mejores deseos no la pueden provocar como si fuese posible excitarse a contrición. Puede resultar peligroso procurarnos por nosotros mismos esta luz de la contrición, como es totalmente funesto. Rechazar cualquier sentimiento irracional de culpabilidad, no buscar esa luz y creerse dispensado para ir a Dios, del vuelco liberador de la contrición. Es decir, hay que ir a Dios con la verdad y no con falsedad, falseando el sentimiento. Provocar en nosotros este estallido es precisamente el papel de la oración al Espíritu Santo y del sacramento de la penitencia. Lo que tritura nuestro corazón es una manifestación del amor de Dios que tiene lugar, no desde fuera, sino desde dentro, por la invasión en nuestro corazón del fuego devorador de la caridad divina. Este fuego choca con el endurecimiento más o menos consciente provocado en nosotros por el pecado, y rompe el caparazón segregado por los años de endurecimiento. Este estallido violento bajo la presión del amor constituye exactamente la conversión o la contrición perfecta, la cual convoca normalmente la dicha de las lágrimas. Es preciso pedir al Espíritu Santo y a la Iglesia esta iluminación desgarradora que no podemos provocar por nosotros mismos. Este desgarrón es mucho más doloroso que que todos los escrúpulos y sentimientos de culpabilidad. Su amargura, mucho más amarga, pero su fruto íntimo es la inenarrable liberación del don de lágrimas. Aclarémonos un poco más. Se trata necesariamente de lágrimas que brotan. No se trata necesariamente de lágrimas que brotan, sino de una dulzura que viene del corazón y hace brillar la mirada, como dice Oliver Clement. Nos hemos convertido en una civilización en la que ya no se llora y por eso se grita tanto. Los jóvenes gritan como si quisieran liberar en ellos los gemidos del espíritu. Y hablando de los jóvenes, muchos jóvenes buscan hoy día fugarse de Dios mediante drogas, mediante distintas formas de diversión y entretenimiento. Es necesario volver a encontrar en nosotros esta posibilidad de hacer subir por las lágrimas el agua del bautismo. Ese silencio bautismal que se habla en Las Puertas del Silencio, un libro que recomiendo mucho leer. El silencio bautismal se menciona por ahí. El agua del bautismo, de disolver en el agua de las lágrimas las piedras del corazón, para que el corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Estas lágrimas son, en primer lugar, las lágrimas de penitencia, lágrimas del recuerdo de la muerte, cuando tomamos conciencia de que somos responsables de ese estado de separación. Todos tenemos experiencia de esto. Hay días en los que nos sentimos verdaderamente felices porque somos amados o llevamos a cabo una buena obra y de pronto, en el corazón mismo de esta dicha, experimentamos un sabor de ceniza y de muerte, pues sentimos plenamente que todo esto perecerá. Creo que esto es experimentar el recuerdo de la muerte. En la bienaventuranza de las lágrimas, el recuerdo de la muerte se transforma en recuerdo de Dios poco a poco. La humildad y la confianza, el recuerdo de Dios que viene en la hora de la muerte y más fuerte que la muerte. Las lágrimas de arrepentimiento se convierten en lágrimas de admiración, de gratitud y de alegría. San Juan Clímaco decía, la fuente de las lágrimas, después del bautismo, es algo más grande que el bautismo. El que se ha revestido de las lágrimas como de un vestido de bodas,
ha conocido la feliz sonrisa del alma. El canto de las lágrimas es el fondo sonoro de la espiritualidad ortodoxa, sobre todo de la árabe, en la que el canto se hace un poco gangoso, para que nazca la música de las lágrimas. En este movimiento de conversión es donde se habla en el Oriente cristiano de la teología negativa o de la teología apofática. La teología apofática, agrego acá, se basa en el principio de que Dios es tan trascendente y misterioso que no puede ser descrito adecuadamente por conceptos humanos. San Gregorio Nacianceno llama a Dios, oh tú, el más allá de todo. Y es totalmente cierto que en todos estos espirituales y teólogos se tiene la certeza de que no se puede alcanzar a Dios por medio de imágenes o de conceptos. Dios hiperteos, más allá de las imágenes y de los conceptos. Siempre enlazan diciendo arrepentíos, no podéis adoptar ante el inaccesible más que una sola actitud, el temblor que se convierte en arrepentimiento, adoración y alabanza. Nadie puede ver a Dios sin morir. Es muy interesante esto. Me hace recordar una frase de un gran maestro que decía, morir antes de morir, o como decía Jesús, nacer de nuevo, que implica romper con nuestra propia biografía, con nuestras propias piedras de la que habla acá Jean Lafrance, con ese corazón duro, nacer desde el corazón nuevamente, volver al silencio bautismal, en esa paz inmaculada, por supuesto. El recuerdo de la muerte es el descubrimiento de que todo lo que hay en nosotros es mentira y nada, y que todo esto tiene que morir. Somos una gran mentira, agrego yo. Somos un cúmulo de mentiras. ¿Qué hay de cierto en nosotros? ¿Qué hay de verdadero en nosotros? Sino más que Dios, pregunto. Pero la verdadera teología apofática es además otra. Es la gran antinomia del abismo y de la cruz. Abismo de plenitud por encima de toda palabra, de toda imagen y de todo concepto. Los conceptos crean ídolos de Dios, decía un padre de la iglesia, solo la aprehensión, acción de percibir, captar, entender algo, presenta algo de él. Este Dios, abismo, este Dios más allá de Dios, es el crucificado que se nos revela sobre la cruz. La distancia entre el abismo y la cruz mide el amor sin medida de Dios para con nosotros. Entonces comprendemos que esta separación entre Dios y el hombre constituye nuestra angustia y a veces nuestro infierno, pues es también nuestra separación del otro y de nosotros mismos. Se identifica con la llaga del costado abierta por la lanza. De esta llaga brota la luz, es decir, el agua y la sangre en las cuales los padres han visto el agua del bautismo, la sangre de la Eucaristía y la Iglesia como poder de resurrección. Así como Eva nació del sueño extático de Adán, así la Iglesia, es decir, la humanidad en vía de deificación, nace de este sueño extático de Cristo sobre la cruz. Nosotros encontramos aquí la placidez de las lágrimas. Podemos tener el corazón traspasado. En la medida en que hayamos contemplado el corazón traspasado de Cristo, por el que hemos entrado en la fuente vivificante de los sacramentos, que brota de su costado. Entonces comprendemos el secreto del amor. Frente a la dureza de nuestro corazón, Dios no presenta ninguna resistencia. Frente a la dureza de nuestro corazón, Dios no presenta ninguna resistencia, pues es amor. Al traspasarle, hemos traspasado su misterio, que es el amor. La herida del costado de Cristo es el desgarrón que da acceso al amor infinito de Dios.
Y aquí finaliza el primer capítulo del libro. Luego vamos a seguir en el siguiente video con el segundo, la verdadera naturaleza del hombre es oración. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.